hoy, después de 4 años de asambleas, este fin de semana cerró el sínodo en Roma con la aprobación de propuesta para involucrar a laicos e iglesias locales en las decisiones que se toman en el Vaticano. Sínodo deja abierta la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado. Elecciones en Uruguay. Izquierdista Yamandú Orsi y conservador Álvaro Delgado disputan la segunda vuelta porque ninguno alcanzó el 50% de los votos. Guerra en Tierra Santa. Se reanuda el diálogo para cese del fuego en Gaza y liberación de rehenes, mientras Irán dice que responderá al reciente ataque de Israel. De los peruanos que se encuentran en Roma, un saludo. En el Día Central del Señor de los Milagros en Perú, el Papa Francisco alienta a sus millones de devotos en el mundo a seguir en el camino de la fe. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde este fin de semana cerró la Asamblea de Obispos y Laicos luego de 4 años de reuniones sobre el futuro de la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Con el documento final. El Papa Francisco concluyó el sínodo de la sinodalidad anunciando que no escribiría la carta dirigida al pueblo de Dios. No pretendo publicar una exhortación apostólica. El Papa explicó que con ello quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por la Asamblea Sinodal y que no vio necesidad de escribir una exhortación apostólica, ya que el documento final del sínodo ya aportaba indicaciones muy concretas para la Iglesia local. El documento final del sínodo se publicó el 26 de octubre. Cada uno de sus 155 puntos recibió la aprobación por mayoría de 2/3 por parte de la Asamblea. Entre ellos, el Papa aprobó una nueva propuesta. Ahora los dicasterios deberán consultar a las conferencias episcopales antes de publicar documentos normativos importantes. De esta manera, el sínodo quiere hacer parte los laicos y las parroquias de las decisiones que se toman en la Ciudad Eterna. En el documento, la Asamblea invita a la Iglesia a reconocer las heridas del mundo, lo cual, según sus miembros, implica abrir los ojos a los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los sueños rotos de tantos jóvenes y los refugiados que afrontan viajes terribles. El punto que ha creado mayor división durante las votaciones es el número 60, el cual contempla el papel de la mujer en la Iglesia. En él, la Asamblea concluyó que no hay razones que impidan que las mujeres asuman funciones de liderazgo en la Iglesia, y subrayó que sigue abierta la cuestión del acceso a las mujeres al ministerio diaconal. Así lo explicó el cardenal Hollerich durante la rueda de prensa, que tuvo lugar tras la publicación del documento. El Santo Padre no ha dicho que las mujeres serán ordenadas diaconisas. Tampoco ha dicho que las mujeres no serán ordenadas diaconisas. Solo ha dicho que la cuestión sigue abierta, que tiene que ser estudiada. Y si ha entendido bien cómo funciona ese grupo de estudio, primero está examinando lo que las mujeres han hecho en la historia y pueden hacer en la Iglesia en términos de liderazgo. Liderazgo ritual, liderazgo comunitario, sin ordenación. In sense of leadership, spiritual leadership, community leadership, and so on, without ordination. Al día siguiente, el pontífice concluyó el trabajo en Roma de la misma forma que lo inauguró, con la celebración eucarística. Más de 5.000 personas se reunieron en la Basílica de San Pedro en acción de gracias. En su homilía, el Papa dijo que ante el sufrimiento de la humanidad, la Iglesia no puede permanecer sentada, sino que debe ser una Iglesia que recoja el grito del mundo y que se ensucie las manos para servir al Señor. Fratelli, sorelle, non una chiesa seduta. Hermanos, hermanas, no una iglesia sentada, una iglesia de pie, no una iglesia silenciosa, sino una iglesia que escucha el grito de la humanidad, no una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, llevando la luz del Evangelio a los demás, no una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camine con el Señor por los senderos del mundo. Una chiesa misionaria que camina con el Signore lungo le strade del mondo. Tras la celebración eucarística, el Papa salió al balcón del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus con los fieles que le esperaban en la Plaza de San Pedro. Ahí pidió a los presentes rezar para que todo lo que se ha hablado durante el Sínodo de los Obispos avance para el bien de la Iglesia. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Amén.
Y sobre la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado dejada abierta en el sínodo, escuchemos ahora a la representante de una organización estadounidense llamada Conferencia de Ordenación de Mujeres. Creo que el documento final será recibido con mucha decepción y frustración por muchas mujeres de todo el mundo que esperan cambios concretos. El documento ofrece algunas verdades de perogrullo muy generosas sobre la igualdad de la mujer, pero no proporciona pasos concretos para implementarlas. Sobre la cuestión de las mujeres diaconisas, dicen que es necesario realizar más estudios. Creo que las mujeres de todo el mundo rechazan esta premisa y para mí está claro que los hombres ordenados son los que determinan el ritmo y los parámetros, la centralidad y cuándo es el momento oportuno para abordar esta cuestión. Creo que muchas mujeres se sentirán excluidas, dejadas de lado en este documento. El sínodo de la sinodalidad, es casi increíble decirlo, ha terminado, pero el proceso continúa. Para saber qué sigue, estamos con Jonathan Little, director senior del National Catholic Register. Jonathan, bienvenido al programa. Great to be with you. Si es que Jonathan terminó la asamblea sinodal, pero ¿qué podemos esperar viendo hacia adelante? Bueno, exactamente, el documento final del sínodo ha sido aprobado por el Papa Francisco, pero en realidad se presenta más como un comienzo que como un final. Hay varias propuestas en el documento para iniciar. En efecto, una reforma sinodal de la Iglesia Católica en aras de la evangelización. Así que se están analizando las estructuras de la Iglesia, las relaciones entre los obispos y los laicos y una serie de otros procesos y organismos de la Iglesia y de alguna manera planteando la pregunta ¿cómo pueden volverse más participativos? ¿Cómo pueden volverse más inclusivos? Con algunos cambios potenciales grandes, pienso, en el derecho canónico. Así que esas son cosas a las que prestaremos atención en los meses y tal vez incluso años tras la conclusión de este sínodo sobre la sinodalidad. Lo que podemos ahora esperar, claro, van a ser los reportes de las comisiones de trabajo, por ejemplo, el de los temas morales controvertidos que reportó en la primera semana de la Asamblea para perplejidad de muchos católicos que veían una propuesta en la que se relativiza la doctrina moral con el fin de supuestamente acercarse a las personas en un estilo sinodal. ¿Qué nos puedes decir? Tienes razón, el sínodo ha terminado, pero los grupos de estudio tienen vida propia y continuarán hasta junio de 2025, cuando presentarán sus informes finales. Sabemos que el Papa ya aprobó el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, pero creo que la mayoría de nosotros estamos atentos al trabajo de estos grupos de estudio, que en muchos sentidos se realiza a puerta cerrada por una especie de grupo elegido de teólogos, obispos y otras personas. El grupo de estudio 9, que mencionaste, por ejemplo, incluye al cardenal designado Castillo de Lima, Perú, así como a un par de teólogos italianos, sacerdotes, teólogos que tienen puntos de vista cuestionables sobre la teología moral. Así que eso es algo que realmente nos preocupa. ¿Qué va a salir de eso? Las recomendaciones del informe que presentó en el aula del sínodo hacen hincapié en tomar en cuenta a la hora de formar juicios morales la experiencia vivida de las personas a menoscabo de la ley natural. Esa es una cuestión principal. Y por supuesto, otra cuestión se relaciona con el grupo de estudio 5, que está explorando la posibilidad de que las mujeres accedan al ministerio diaconal. Esta cuestión ha atraído mucha atención dentro del sínodo y ciertamente fuera de él, especialmente entre los católicos progresistas y los medios de comunicación seculares. Así que una vez más, el sínodo ha terminado, pero el trabajo del sínodo, estas cuestiones candentes, como las llamamos, seguirán desarrollándose durante los próximos 9 meses aproximadamente. Lo que a algunos les preocupa, por ejemplo, es que al parecer esto lleva a un tipo de segmentación de la iglesia o división de la iglesia donde tenemos, por ejemplo, a la África negra, que le dice no a las bendiciones a parejas homosexuales de fiducia súplicas, y esa África del norte, con obispos europeos que le dicen sí, básicamente, y que al parecer eso sería aceptable en este nuevo estilo sinodal de ser iglesia. Sí, la cuestión de descentralizar la autoridad doctrinal fue quizás la más polémica en el aula del sínodo del pasado mes de octubre. Sabemos que se está considerando una propuesta para dar autoridad doctrinal a las conferencias episcopales, es decir, a las conferencias episcopales de diferentes naciones, y sabemos que hubo un rechazo significativo por parte de varios delegados que advirtieron que si se hace esto, se corre el riesgo de fracturar la unidad de la Iglesia. Y un ejemplo muy concreto que aparentemente
inicialmente surgió es que podría darse, por ejemplo, que lo que se considere un pecado en Polonia podría ser aprobado por los obispos del otro lado de la frontera en Alemania. Y por supuesto, esto es algo que nuestros hermanos y hermanas en las comunidades protestantes han experimentado. Pensemos en la comunidad anglicana, que actualmente está dividida por la cuestión que planteaste sobre la sexualidad, con África separándose de Europa Occidental. Así que hay mucha preocupación al respecto y hubo rechazo en el aula del sínodo. De lo que sabemos, el documento final aborda esta cuestión. Parece que la Asamblea llegó a la conclusión de que reconoce que las conferencias episcopales son una especie de herramienta pastoral importante en un contexto local y pide un estudio más profundo de cuál es exactamente su autoridad doctrinal y disciplinaria, no un nuevo grupo de estudio dedicado al tema, sino que simplemente dice que es algo que debemos seguir estudiando. Así que yo diría que es una cuestión entre muchas en las que el documento final del sínodo no toma ninguna decisión específica, sino que en realidad deja el asunto para más adelante. Mencionaste la declaración Fiducia Supplicans y creo que una cosa realmente interesante que surgió en el documento final es que un párrafo que fue aprobado enfatizó que los dicasterios de la Curia Romana, es decir, las oficinas en Roma que ayudan al Papa en su trabajo, el dicasterio para la doctrina de la fe, es el que, por supuesto, promulgó la Fiducia Supplicans en diciembre pasado. El documento dice que estos dicasterios necesitan hacer un mejor trabajo de consulta a los obispos de todo el mundo, lo que creo que fue una de las principales quejas sobre Fiducia Supplicans, que fue como una bomba lanzada justo antes de Navidad y especialmente causó mucha consternación y dificultad en el África subsahariana, pero también en todo el mundo. Bueno, estamos contentos de que estés ahí, Jonathan, y observando lo que sucede. Gracias por haber estado con nosotros. My pleasure. El gusto es mío. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. En las elecciones de ayer en Uruguay no se logró una mayoría del 50% necesario para que un candidato gane en primera vuelta, por lo que se va a segunda vuelta. Para tener más perspectiva al respecto, estamos con Carlos Yafigliola. Él nos habla desde Uruguay. Carlos, bienvenido al programa. Buen día, ¿cómo están? Un poco cansado a horas de haber terminado la elección, pero bueno, con gusto en comunicación con ustedes y felicitarlos porque la primera nota que hicimos hace pocos días tuvo muy buena repercusión acá en el Uruguay. Pues me alegro mucho, Carlos, y nos interesa mucho saber justamente ahora que terminó el proceso, qué podemos esperar ahora entre ahora y la segunda ronda y básicamente también cómo se pueden plantear y cómo se pueden defender, cómo quedan los principios no negociables. Bueno, a ver, lo primero, el primer dato importante, como vos bien decías, hay una segunda vuelta entre el Partido Frente Amplio, una coalición de izquierda, que termina logrando un 44%, y del otro lado, nosotros, con nuestro Partido Nacional, que vuelve a ganar y pasa al balotaje, pero respaldado por una coalición de varios partidos políticos llamada Coalición Republicana con un 47%. Es decir, estamos obviamente unos puntos arriba de la izquierda. Y bueno, va a ser, como yo lo decía en la nota hace unos días, previa a la elección, una elección muy ajustada, muy reñida, como había sido en el 2019, más reñida aún. Y bueno, obviamente aflojar unos días, muy pocos días, porque empieza ahora esta carrera hacia el balotaje, que va a ser el domingo 24 de noviembre. O sea, están quedando pocos días para esta segunda vuelta. Y bueno, y nosotros con la expectativa de que de nuevo nuestro partido, el Partido Nacional, con Álvaro Delgado al frente, que es nuestro candidato a presidente, pueda convertirse en el próximo presidente de la República. Y nosotros hemos tenido, lo conocemos hace muchos años, Álvaro Delgado, una relación muy cercana con él desde el punto de vista político, y sabemos que defiende los valores que nosotros defendemos. Sabemos que es un hombre de fe cristiana, que es un hombre que defiende la vida. Cuando le tocó ser legislador siempre votó en contra del aborto, un hombre que defiende la familia, da testimonio de ello, porque bueno, ha estado siempre acompañado por su esposa y por sus 3 hijos, y Dios y los resultados dirán en qué lugar de ese segundo gobierno nos tocará estar, pero tenemos toda la expectativa de que los temas que defendemos
con Álvaro Delgado como presidente de la República se puedan tener en cuenta y se puedan empujar en el Uruguay. Y además, claro, vemos que hay una clara trayectoria, pues una trayectoria por la que, como tú nos la presentas, por la parte de la asociación, la agrupación que tú representas, de defender la vida y la familia, y la asociación, esta agrupación de izquierda que, en fin, ¿no? Durante la última vez que tuvo gobierno, pues impuso el aborto, el matrimonio homosexual y la marihuana recreacional al país, con todo el daño que eso significa a tantos niveles. Sí, yo lo he dicho, es realmente los 15 años de gobierno de la izquierda, de la coalición de izquierda Frente Amplio, desde el punto de vista de los temas centrales, los que están en nuestro ADN, los que defendemos, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, hubo un retroceso muy grande en la sociedad uruguaya, ¿no? Porque ya la vida no vale lo mismo, porque se aprobó desde el año 2012 una ley de aborto que ya ha cobrado más de 120.000 vidas. Bueno, después todo el tema de la irrupción de la ideología de género, una cantidad de leyes que fueron aprobadas, la última de todas, una ley integral para personas trans que permite que un niño o un adolescente pueda llevar adelante un cambio de sexo aún sin el consentimiento de sus padres. Eso está vigente hoy en el Uruguay. Entonces, bueno, obviamente que lo que estaba en juego ayer y lo que va a estar en juego el 24 de noviembre es esto, en definitiva, un nuevo cruce de caminos entre la izquierda que ha levantado y ha demostrado cuando fue gobierno que levanta estas ideas llamadas modernas, desde los llamados nuevos derechos, pero que pisotea los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, como la ley natural, y bueno, y del otro lado, nuestra coalición republicana, liderada por nuestro Partido Nacional, que tiene una historia en el Uruguay, nuestro partido tiene cerca de 200 años de historia, una historia que ha estado siempre alineada a los valores fundacionales de raíz cristiana. Bueno, vamos de nuevo por renovar este compromiso que tuvimos durante estos 5 años. Quedaron cosas por hacer, pero bueno, se han hecho muchas cosas importantes y confiamos, y nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a estar siempre tironeando del saco de quien sea el presidente de la República, en este caso ojalá sea Álvaro Delgado, tironeando del saco para que estos temas centrales se sigan defendiendo en nuestro país. Carlos Iafigliola, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. El agradecido soy yo de nuevo y un abrazo grande para ti, para todo el equipo y para EWTN. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia en Argentina actúa en favor de la salud espiritual y física de los adultos mayores. Le contamos más. Además, de los peruanos que se encuentran en Roma, un saludo. En el Día Central del Señor de los Milagros en Perú, el Papa Francisco alienta a sus millones de devotos en el mundo a seguir en el camino de la fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y sobre la guerra en Tierra Santa, se reanudan en Qatar esfuerzos para un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza. Egipto propone un inicial cese de ataques durante 2 días e intercambio de cautivos israelíes por presos palestinos. Mientras, Irán promete responder a los ataques de Israel del sábado último, según Israel reaccionando al bombardeo que sufrieron por parte de Irán a inicios de mes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que el ataque dañó gravemente las defensas de Teherán sin dar más detalles. Ahora escuchemos la explicación del periodista de Associated Press, John Gainberg, director de noticias sobre el Golfo Pérsico e Irán. Por el momento, los detalles al respecto siguen siendo bastante imprecisos. El ejército iraní ha dicho que Israel atacó 3 provincias diferentes del país y causó lo que describió como daños limitados. Sin embargo, el ejército iraní, así como los medios estatales iraníes, no han mostrado ninguna fotografía de ninguno de los lugares que fueron atacados por los israelíes. Mientras tanto, los israelíes dicen que atacaron plantas de fabricación de misiles, defensas aéreas y otros sitios dentro de Irán como parte de este ataque de represalia. Ahora los israelíes dicen que están dispuestos a atacar a Irán nuevamente si Irán los ataca a ellos. Y los iraníes están tratando de describir este ataque como de alcance limitado. Esto puede ser una vía de escape para que ambos países eviten una nueva ronda de ataques en escalada. Todo Oriente Próximo está en vilo desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, Israel ha lanzado un ataque devastador contra la Franja de Gaza
que ha matado a más de 42.000 palestinos. Y también hemos visto a los israelíes lanzar una invasión terrestre del vecino Líbano. Todo esto en conjunto ha preocupado a los analistas y a Occidente, incluido Estados Unidos, por la posibilidad de que esto se convierta en una guerra regional más amplia. Pero por ahora vamos a tener que esperar y ver qué sucede a continuación. Ahora nos vamos a Argentina con una acción concreta de la Iglesia en favor de la salud espiritual y física de los adultos mayores. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Hace 5 años funciona el taller de memoria para mayores de 65 años en el Bajo Flores, barriada popular charrúa de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo impulsan la Capilla Nuestra Señora de Copacabana y el Centro de Salud de Acción Social número 32. El taller de memoria para mayores de 65 años nace para atender los problemas de memoria que suelen presentarse con el envejecimiento. Más del 40% de los mayores de 60 años lo sufren, según una encuesta del Centro de Salud de Acción Social en 2023. Es una compañía, es una distracción, porque muchas estamos solas. Entonces, este ratito, este compartir, esta alegría, nos recarga las pilas para seguir. Algunos necesitamos un poquito más de apoyo que otras, pero tenemos una calidad humana que está con nosotros, que nos acompaña. Entonces, cada taller es una bendición, es una alegría. Nos vamos con las pilas totalmente recargadas y esperamos con ansia la semana que viene. Dios es mi vida, Dios está en mi corazón. Dios es el que me guía en mi camino y es el que siempre le pido que me permita hacer un poquitito de salud para poderle transmitir a quien lo necesita. Dios es todo lo que vos ves, todo lo que te rodea, lo bueno, todo lo mejor. Entonces, ¿qué mejor amigo que Dios? Nunca nos va a defraudar, siempre va a estar con nosotros. Psicólogos, psicopedagogos, docentes y asistentes sociales estimulan las funciones cognitivas de los abuelos, bajan la ansiedad y los apoyan para enfrentar la soledad no deseada a través de diferentes actividades colectivas. Alrededor de 25 abuelos participan de este taller los martes por la mañana. Ellos aquí se reconocen en la amistad y fraternidad de un Dios que sin lugar a dudas está presente en sus vidas. Desde hace 14 años, las hermanas franciscanas angelinas acompañan la labor pastoral en el barrio castigado por la falta de oportunidades. Ellas también son parte del taller de memoria. Y ellos vienen acá a compartir, a poder expresar sus ideas, a poder también trabajar, jugar juntos, se divierten también. Hay momentos que tienen dinámicas donde interrelacionan también, ¿no? Entonces es un espacio muy, muy hermoso para poder desarrollar la persona como tal, ¿no? No solamente algunos aspectos, sino toda su persona en forma integral. Bueno, yo creo que este taller para ellos representa tantos valores, ¿no? Por sobre todo el valor de la fraternidad. Yo creo que cuando uno comparte, va al encuentro del otro, eso es tan importante en la vida y lo hace crecer, lo hace sentirse bien, lo hace feliz. Abuelos que se encuentran en la fe, se escuchan, comparten y se reconocen, son felices, se abrazan, porque de eso se trata, ser amigos en comunidad. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
En octubre, los satanistas en Estados Unidos vuelven a hacer de las suyas. La organización llamada Templo Satánico abrió su segundo centro de abortos, esta vez en Virginia. Ya lo hizo en Nuevo México. La entidad afirma que el aborto es un ritual religioso y que las leyes en favor de la vida infringen su libertad religiosa. En un intento de insultar al movimiento Pro Vida, el grupo de adoradores del maligno nombró a su nuevo negocio del aborto la Clínica Satánica de Aborto de la Madre de Samuel Alito, juez de la Corte Suprema Pro Vida y católico. El cuestionable nuevo centro de aborto se llama Derecho a tu Vida. Nos despedimos viendo al Papa Francisco en homenaje al Señor de los Milagros en Roma. Y también el recorrido del Cristo Moreno en Lima, Perú, en su fiesta. Hasta mañana. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. En particular a la cofradía del Señor de los Milagros de los peruanos que se encuentran en Roma. Un saludo. Que agradezco por su testimonio y les animo a que sigan el camino de fe.